sobrantes, pues ya tengo sobrantes de hilo que yo los amarro y los coloco en una canastita, y cuando los voy a usar, pues acá vengo con ellos. Acá tengo este color negro en una bolsita porque está como queriéndose enredar, pero si lo dejo en la bolsita, él no se mueve, entonces no se me enreda. Entonces por eso lo tengo ahí en la bolsita. Porque de hecho por acá apareció otra punta y yo dije, ve, porque apareció otra punta, pero no quiero que se enrede, entonces lo dejo en la bolsita. Solamente que salga el poquito. Por eso lo estoy desprotegiendo. Vamos a hacer el monedero en relieve, corazón en relieve, pero aunque ustedes saben que acabamos de terminar la mochila en relieve, debería yo de hacer el corazón en relieve, pero con los colores que quedó. Pero no, chicos, me pidieron, fue rojo negro. Entonces no me voy a poner a inventar de hacer el monedero para la mochila de corazón en relieve de estos colores, porque la que tengo encargada es negra roja. Entonces sí, muy linda esta para hacer la familia, pero si usted le va a hacer el monedero a esta mochila, pues hágala simplemente cualquiera de estos colores, pero en mi caso no. En mi caso me lo pidieron rojo negro, lo voy a sacar rojo negro. Buenas noches, ¿cómo están, muchachas? Bienvenidas. Listas para trabajar. Así va el monederito de la página en Facebook. Acabamos de terminar la clase. Ahí estamos haciendo un monederito que va plano, así. Gris, azul bebé. Así va planito, planito, planito. Muy lindo. Ahí lo empezamos hoy. Y acá en YouTube vamos a hacer este en corazón en relieve, ¿ok? Empezamos, chicos. Empezamos con el color rojo. Buenas noches, todos los que van llegando, compartan para que llegue todo el mundo, que sepa que ya estamos. 4 cadenetas, 2, 3, 4, cerradas con un punto deslizado. Va a ser un monedero con una boquilla. De hecho, yo tengo dos boquillas, no tengo más, sino 2 mini boquillas. Hilo alma, ahí. Y empiezo a hacer puntos bajos. La idea es que sean más o menos 10 puntos bajos. 2, 3, 4. Chicos, cuando ustedes no quieran contar los puntos, sencillo, hágalos apretaditos y aquí en esta colita que queda, ella es la que me dice cuando empecé. Entonces no necesito marcar. Puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, 10 puntos bajos. Ajusto un poquito el color negro, no es ni siquiera para que se esconda la puntita, sino para ajustarlo, que no me quede por ahí enredados. Tengo 10 puntos bajos, ahora voy a hacer 10 aumentos. En cada puntico agarro la pestañita de atrás y voy a hacer 2 puntos ahí. En esta misma pestañita vuelvo a repetir. 2 puntos bajos, agarro la pestañita de atrás, 2 puntos bajos, esto es un aumento, ¿listo? Entonces voy a hacer un aumento en cada punto bajo. Listo. Eso fue todo. Acá. Y vuelvo. Hola chicas, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas. Estamos haciendo un monederito de corazón en relieve para pues complementar la mochila que ya terminamos. En mi caso me lo pidieron negro rojo, no va con la mochila, va aparte, entonces lo estoy sacando negro rojo. ¿Listo? No tienen que sacar siempre que haga juego con la mochila, no, lo que nos van pidiendo, eso vamos armando nosotros. Nosotros no nos podemos quedar con la idea que no, que es que no, después me pedirán la mochila con monedero, pues le hago el monedero exactamente como este, pero los colores que pide el cliente. Aumento, aumento, y aumento, mire. No necesito marcar porque aquí donde llego es donde ya terminé. No voy a sacar sino 4 corazones, nada más. ¿Por qué no voy a sacar sino 4 corazones? Porque en mi caso que voy a utilizar esta boquilla,
Amor, ¿tú has visto las boquillas mini? Por allá no. Están, échale una miradita, están por ahí colgaditas, porque solo hay dos. Muchachas, ya voy a mirar dónde las tengo, creo que están en la parte de arriba, porque solo hay dos. En el caso mío que voy a utilizar una boquilla pequeña, creo que están debajo de las plásticas. Por ahí, dos mini boquillas. Me sirve que el monedero quede pequeño. Voy a marcar acá, más que por mí, por ustedes, para que sepan después de esto cuántos puntos hice. Esas dositas, gracias. Miren, chicas, no me quedan sino estas dos. No tengo más boquillas, pero entonces las tengo reservadas para dos monederitos que me pidieron con boquilla. Este es el primero. Lo que pasa es que esta boquilla se pone muy costosa, entonces a veces no es bueno traer, porque a veces es más costosa que la misma boquilla cuadrada. Entonces por eso yo tengo estas dos reservaditas para dos monederos que me pidieron. Mire, es muy chiquitica, pero este monedero ya se hizo con esta boquilla y quedó muy lindo. ¿Listo? Vamos a sacar 4 nomás y dice que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 dividido 4. 5 por 4, 20. 5 por 4, 20. Pero a mí sí me toca aumentos. Listo. 5 por 4, 20. Entonces voy a ocupar, o esto que voy a hacer es múltiplo de 5. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Acá donde marqué es mi primer punto. 1. El aumento 2. El que sigue 1. Y el aumento 1, 2, 3, 4. Un punto solo, color negro, 5. ¿Listo? Tengo que hacer un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Estoy ocupando 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Porque estoy dividiendo 20 por 4. Entonces me alcanzo a hacer mi diseño con 5 puntos, múltiplo de 5, teniendo en cuenta que hice aumento. Pongan atención. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Acabo de ocupar solo 5 puntos. ¿Sí? ¿Solo 5? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Entonces, ya teniendo claro que esos 5 puntos van así, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, este punto, para que sea mi punto 5, lo hago con rojo. Teniendo en cuenta que ocupo 5 puntos de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, porque yo estoy trabajando con los 20 puntos de la vuelta anterior, no con estos, porque si trabajo con estos, acá me quedo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con este. Vuelvo a tejer y se los explico. Bueno, acá terminé con un punto bajo, entonces el que sigue voy a hacer aumento y ocupé un punto. El que sigue un punto bajo y ocupé un punto. 2. El que sigue aumento. 3. El que sigue un punto bajo. 4. Y el que sigue me dice que es un aumento. Pero entonces ya lo voy a ocupar un punto rojo y un punto negro. Como aumento. Acabo de hacer un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Y ahí sigue aumento, por el orden que llevo. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al contar que tengo 6, y acá me decía claro que me daba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hice punto bajo. Acá 1. Sí, 1. 2, 3, 4, 5, 6. Y el rojo 7, entonces a mí me queda perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el rojo 7.
¿Listo? Entonces sí me da para sacar los múltiplos. No sé si me haga entender, es un poco complicado, pero vuelvo y se los explico, muchachos, hasta que nos quede claro. Acabo de hacer aumento y, bueno, yo ocupé solamente 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y acá donde terminé el aumento. Rojo con negro, 5. Entonces sí me van a dar 4 puntos porque estoy ocupando 5, 5, 10, 5, 15 y 5, 20. Los 20 que tengo de la vuelta anterior. Sigue un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Confirmo cuántos puntos estoy utilizando en la parte de abajo. 1, 2, 3, 4. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que este que sigue es un punto rojo solo para ocupar los 5 puntos de la parte de abajo. Si cuento los de abajo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 puntos ocupé de la parte de abajo. Y si cuento los negros, tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá me quedaron 7. Y acá quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo este punto rojo lo tengo que hacer acá, en este aumento. O no hacer aumento, tan sencillo como eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y me dice que tienen que quedar 6 negros, un rojo. 6 negros, acá hago el rojo. Entonces, llega la hora, no hago el aumento, si es tanto el problema. Tiene que tener claro eso. 1, 2, 3. No hice aumento, hice el punto rojo solito para que quede 1, 2, 3, 4, 5, 6 negros, 1 rojo. Y ocupé 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. ¿Sí? ¿Sí me entienden esta parte? Porque por eso a las chicas no les daba esos puntos porque no me entendían que no solo era ocupar los 5 puntos, también tener en cuenta que acá no quedan sino 6, 6, 6 y 6, ¿ok? Entonces ahí no dice aumento, dice un punto, acá terminé con un aumento rojo-negro, hice un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Acá iba aumento, pero se me subían los puntos negros de 6 a 7. Entonces hice un punto bajo, 2 puntos bajos seguidos. Tan sencillo como hago aumento. ¿Listo? Tan fácil como eso. Un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Yo sé que suena complicado, pero este tipo de diseños así normalmente no son tan fáciles, pero poniendo un poco de paciencia. Acá tengo que confirmar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me queda un solo punto negro libre antes de terminar la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces en ese punto libre hago el rojo y ya. Tan sencillo como eso. Y cuento, ¿ve? Ahí termino mi vuelta. Y cuento y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, un rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un rojo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y un rojo. Listo. Ahí ya me quedó bien. ¿Listo? Un poco complejo. Yo sé que de pronto dirán, uy, un poco enredado. No, no, no. Este tipo de diseñitos no es tan sencillo, pero me salen 4 corazones. Eso ya para mí es ganancia. Acá voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Y quedarían 3 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento. Y acá en el rojo quiero hacer aumento. Sí, bueno chicos, vamos a hacer. Terminé sin aumento, entonces voy a hacer acá un aumento, color negro. 2 puntos bajos. 2 puntos bajos. Un aumento. Listo. Entonces empecé un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. Acá voy a hacer un punto bajo negro, un punto bajo rojo y acá en el centro tendría que ir a, tengo que hacer un aumento. De hecho, no tendría que ir un aumento, tengo que hacer un aumento. Pero
Pero, aclaro una cosa, como yo acá tengo que empezar punto en relieve, entonces no puedo hacer aumento ahí para que no se dañe mi punto en relieve. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 1, 2 puntos bajos, acá voy a hacer punto en relieve. Este es mi punto rojo, no lo agarro, agarro la pestañita de atrás, mi punto en relieve, un punto rojo pero sobre negro y vuelvo. Un aumento, uno, 2 puntos bajos y acá vuelve un aumento y vamos a hacer nuevamente los puntos en relieve. Un punto bajo sobre negro, el punto en relieve que es este rojo, pero agarro la pestañita del punto negro, hago mi punto en relieve. Punto bajo que lo agarro sobre la pestañita de atrás del color negro. ¿Cómo vamos? Un poco complicado. Gracias, gracias. Y eso que no lo he terminado de pulir porque me toca terminar de pulir los pompones. Me falta peluquearle harto, sino que muchachas tenía otras cositas que hacer. Entonces la mochila ya pues como terminamos el taller, ya me doy un poquito el chance de hacer esas cositas ya con más tiempo. Aumento color negro, 2 puntos negros, aumento color negro, agarrando la pestañita de atrás. Es muy importante que este monedero lo hagan agarrando la pestaña de atrás porque con esas pestañitas es que nosotros vamos a funcionar en el momento que hagamos el punto de relieve, que es agarrando la pestañita de atrás. Y el punto bajo se hace sobre el color negro. Sí, ese pompón no, me falta pulirlo, me falta quitarle muchas mechas, pero no vamos bien. Aumento color negro, 2 negros, aumento color negro y vuelve con los puntos rojos para ir formando el corazón que va a quedar en relieve maravilloso. Sí, no es tan fácil el punto en relieve, pero practicándolo un poco y tratándolo de hacer ustedes mismos van entendiendo. O sea, si no lo intentan, no van a descubrir. Una compañera vino ayer, ella viene mañana a hacer fajones entorchados y dijo, ay, profe, ya entendí, yo tenía esa duda, yo no sabía, y yo no. Si usted se pone a tejerlo, usted va a aclarar esa duda porque usted va a ver la pestañita que les digo yo que se agarren de ahí. Un aumento y 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Ya aquí estoy iniciando nueva vuelta. ¿Listo? Y volvemos con los rojos. Aquí ya terminé y hice un aumento, 3 puntos bajos, un aumento y vuelvo con los rojos. Un punto bajo, un punto en relieve, un punto bajo, un punto en relieve, un punto bajo sobre negro. Este punto bajo siempre se agarra con el color negro. Y volvemos con los aumentos. Geraldine, sí, está despelucado. Falta peluquearlo mucho para que le empareje bien bonito. Un aumento. 3 puntos bajos. Ah, acá no me queda sino para 2 puntos bajos. Un aumento, 2 puntos bajos y un aumento. Acá no me quedó para 3. Listo, entonces de pronto este es porque es donde empiezo, donde termino. Ya hasta ahora voy en la mitad. Ahí la llevo. Ah, bueno, niña Geraldine. Kelly, buenas noches. Yo lo voy a intentar, profe, hacer el monero. Sí, hágale con ganas, muchachas, que sí se puede. Un punto bajo. Un aumento. Un punto bajo. Ay, ¿cuál aumento? Punto en relieve. Estoy haciendo es punto en relieve acá, ningún aumento. En este rojo no estoy haciendo ningún aumento, sino punto en relieve. Y el punto bajo sobre el color negro. Para ir creciendo esos corazones.
Y acá vamos a tejer el aumento, los 2 puntos bajos, el aumento y me queda un punto negro libre, que ahí es donde empiezo los puntos rojos. Listo. Punto bajo, punto en relieve. Yo creo que se le olvidó, porque ya era hora. Punto bajo, punto en relieve, punto bajo, que este lo agarro en la pestañita de atrás del punto negro, para que empiece a crecer mi corazón. Hola Alejandra, bienvenida. Por ahí han llegado muchos chicos que no los he saludado. ¿Cómo están? Bienvenidos. Un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. Y acá ya empiezo el rojo. Voy a darme una idea de cuántos puntos tengo, como para saber qué hago en la siguiente vuelta. Punto en relieve. Este le vamos a hacer el bolsillo secreto que le hizo la señora Dilma al de ella. Este lo hemos tejido mucho. Entonces vamos a hacerle un bolsillo secreto, secretísimo. Que ella, yo no sé de dónde sacó esa idea, que es que un bolsillo secreto a un monedero, ay, más bella. Chicos, acá ya doy por terminada la vuelta y confirmo cuántos puntos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Uy, tengo muchos puntos. 49 puntos. Bueno, chicos, no pasa nada. Seguimos tejiendo. 49. Más o menos me gusta entre 80 a 90 puntos. Está bien el tamaño. Acá vamos a tejer. Creo que quiero que quede más gordito. Entonces, no, de una vez aumento. Un aumento. 1, 2, 3 puntos bajos. Y acá el aumento. Miren, acá. Pero, como yo quiero aumentar es el corazón, entonces acá me queda el aumento. 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Y mi aumento lo voy a hacer, pero con el rojo. Miren pues, acá con el rojo voy a hacer 2 puntos rojos en uno. Listo, porque quiero es aumentar que el corazón se vea gordo. Y ahí en ese punto negro hice 2 puntos rojos. Acá me agarro la pestañita negra de abajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve. Y acá hago 2 puntos en uno, un aumento, aclaro eso, un aumento. Un aumento rojo. Chao, hijo. 1, ¿no te tardas? No. Perfecto. 2, 3, 4 puntos negros y vuelve. 4 puntos negros. Y volvemos con el aumento, pero en el color rojo, porque quiero que este corazón se vuelva gordísimo. Un aumento y agarro la pestañita de acá. La única que queda pegadita al rojo, que ahí es muy fácil de identificarla. Punto en relieve. Dijo un compañero que sí iba a ser el... Ah, no, la señora Constanza. Que sí iba a ser el monedero que parecía un tomate. Y yo, sí, ese. No, es que se ve muy lindo, muy repolludito, muy gordito.
Sí, dijo, ay, profe, el que parece un tomate, y yo sí, sí. No, chicos, son corazones en realidad, pero sí, claro, parece un tomate. Yo no me voy a poner a discutir sabiendo que es verdad. Si lo ven como un tomate, no importa que usted conozca el monedero, para mí ya es ganancia. Miren, chicos, le estoy haciendo los aumentos acá. Yo sé que estoy haciendo pocos aumentos, pero de todas maneras todavía no se va a cerrar y se ve muy lindo que empiece como a cerrarse, entonces no hay problema. Que sí, yo sé que están largos los aumentos, pero nada, muchachas. Así trabajamos este monedero que ayuda mucho. Y ya teníamos casi 60 puntos. Y ahora que estamos haciendo los aumentos así, vamos a quedar con 8 aumentos más. O sea que posiblemente en este momento teníamos, posiblemente andamos entre los 66 puntos. 66. Todavía me faltan más o menos 20 para que me quede el tamañito que yo quiero. Pero de todas maneras vamos bien. O sea, no se me asusten. Y si se ve pequeño, este monederito se ve una miniatura pequeña hermosa, o sea, es bello así pequeño. El aumento rojo, el puntico en relieve, el puntico bajo, el puntico en relieve ya acá en el medio de los rojos, el puntico bajo, el puntico en relieve y el aumento en el punto negro. Listo, que es un aumento de 2 puntos rojos, ¿ok? Ahí. Y volvemos con los puntos negros. Acá en estos puntos negros no estoy haciendo aumento. 1, 2, ¿sí lleva el mouse? Señora. El mouse. 3, Sí, señora. 4. Y vuelve. El aumento rojo. El puntico, este ya es el último corazón, salen 4 corazones. Sí, señor. El punto bajo. El punto, sí, señor. En relieve. El punto bajo. Punto en relieve. Y el aumento rojo. Acá. ¿Listo? Miren cómo empieza a verse. Sobeida, profe, ¿por qué no usó los mismos colores de la mochila? Señora Sobeida, porque me lo pidieron rojo negro. Y estos días no tengo mucho tiempo, entonces si me ponía a hacer los mismos colores de la mochila, me iba a quedar pendiente este monedero. Entonces la mochila por ahora no me la han pedido, entonces tengo tiempo que cuando el cliente pida la mochila, si la quiere con monedero, de hacerlo. No, en este momento a mí me pidieron fue rojo negro, me toca cumplirle al cliente. Yadira, buenas noches, bienvenida. Julian, buenas noches. Sí, profe, es hermoso. A mí me gusta, sí, es muy bello. Y acá, bueno, terminé con los aumentos ahí, sigo. 1, 2, 3 y 4 negros. Y voy a volver con el aumento acá. Un aumento rojo. Porque quiero que el corazón se vea gordísimo. Y que esto se junte. Aquí no debe quedar sino un punto negro. Y acá hago un punto bajo rojo y un punto en relieve. Que queda acá, agarrando la pestañita, puede ser, del punto negro. Punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve, punto bajo, punto en relieve
y voy a hacer 3 puntos bajos, pero van en este orden. Un punto bajo en el rojo y un aumento en el negro. Ahí está mis 3 puntos bajos. Y acá que me quedaban en la vuelta anterior 4 puntos negros, solo me quedan ahora 2. 1 y 2. Y volvemos. Punto rojo en aumento. Punto bajo sobre el primer punto bajo rojo y en el segundo el punto en relieve. Acá. Y sigue el orden. Punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve. ¿Listo? Que es lo mismo que hicimos con los corazoncitos, la única diferencia es el color. De resto, lo mismo. Un punto bajo sobre rojo y el aumento sobre negro. Aclaro para que no se me vayan a estar perdiendo de que profe no vi de dónde lo agarró. Y acá solo 2 punticos color negro quedan. Recuerden que por acá se ven los puntos porque el punto en relieve no lo oculta, pero no tiene nada que ver. Acá, 2 punticos negros. El mío todavía está planito, que de hecho vamos a hacer el neceser de la mochila 4 estrellas. Chicos, voy a hacer la mochila 4 estrellas para YouTube, pero más adelante. Espérense un poquito porque estamos en un taller de mini mochilas y ahí vamos a hacer la 4 estrellas, pero en mini. Entonces voy a esperarme un poco más adelante. Hago la 4 estrellas acá en YouTube. No se preocupen, es un patrón propio, entonces en cualquier momento lo hacemos, ¿sí? No se me estresen por eso, que no es un patrón de otra diseñadora, otra creadora, no, es mi patrón y en cualquier momento lo hago en YouTube para dejar evidencia y que ustedes puedan realizar su mochila totalmente gratis, pues por el inconveniente que pasó, que una persona estaba cobrando para enseñarla y pues es mi patrón. Pero no viene el caso, muchachas. Yo les comento es porque las chicas me estaban preguntando mucho eso, pero no. Yo hablé con la chica y me dijo que qué pena, que disculpara, que no sabía que era mi patrón, pero ya no está cobrando por enseñarlo y no lo puede enseñar porque pues es mi patrón y yo le dije, no, yo ya lo enseñé en Facebook y lo voy a enseñar en YouTube en cualquier momento totalmente gratis. Un punto bajo y el aumento. Y volvemos. El punto negro, 1 y 2. Acá seguimos, muchachos. Entonces sí, porque sí me preguntaron muchísimo, que no, no se me preocupen, muchachos, que sí lo vamos a hacer. El aumento, el punto bajo y el punto en relieve. Ahí va. Punto en relieve, punto bajo, punto en relieve. Punto en relieve, punto bajo en el rojo y terminamos con el aumento. Listo. Ahí. Mira lo bonito que se va cerrando acá, que me gusta mucho este diseño por eso. Me gusta mucho. Sí, chicas, los voy a enseñar la 4 estrellas, mis amores, pero denme chance porque la vamos a empezar el lunes en un grupito privado que tenemos por WhatsApp. Vamos a empezarla el lunes como mini mochila. Entonces, cuando ya pase esa, la de la mini mochila, nos vamos con la tareita de por ahí, yo creo pues que por ahí para mayo, la estamos enseñando acá en YouTube. La 4 estrellas que es tan espectacular, esa mochila hermosa, la amo. Pero entonces denme chance, la termino primero en el grupito privado, en mini mochila y después la tejemos acá. Bueno, me quedaron 2 color negro de separando los corazones. Acá volvemos, aumento rojo y acá ya hago 1
y 2 puntos bajos rojos, o sea, 4 en total, 1, 2, 3, 4 puntos bajos rojos y empiezo a hacer el punto en relieve. Mire, ahí. Acá. Vuelvo, un punto bajo rojo, un punto en relieve. Yo voy a terminar, bueno, este pedacito y ya confirmamos cuántos puntos tengo. Punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve. Ese es el que tiene que estar conectado. Y lo otro va en la Punto bajo, 1, Listo, me llama de todas maneras. 2, Bueno, y acá en el tercero el aumento es con negro. ¿Por qué? Ay, no, espere que lo vea y lo use. Acá el aumento es con color negro, porque esto yo quiero que quede separadito por un punto negro, no quiero que se junten. Entonces acá hago el aumento, el punto rojo y un punto negro. ¿Listo? Perfecto. Y acá empezamos con el rojo. Pero ¿qué voy a hacer yo? Voy a contarlos para saber si es necesario hacer aumentos o no. Acabo de llegar. ¿Qué hacen, Patricia? Estamos tejiendo un monedero, corazones en relieve. Voy a contar. Voy a contar a partir de este único negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62. Ay, muchachas, apenas vamos 62, o sea que teníamos como 50 y algo nada más. No, puedo hacer aumentos todos los que quiera. Pero entonces voy a hacer los aumentos de esta forma. Acá, bueno, ya empecé mi aumento, un punto, 2 puntos bajos, un punto de relieve, un punto bajo, un punto de relieve. Acá terminé 1, 2, 3 puntos bajos, rojos, y en el tercero hice un punto negro para terminar esa puntica ahí, que ahí se queda ese punto negro. Entonces, ¿qué hago acá? 1, 2, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos. Voy a hacer el aumento en el relieve. 1, 2, 3, 4 puntos bajos y acá hago mi punto relieve agarrando la pestañita roja, que en este caso va a quedar como aumento. Y en el que sigue es punto relieve, hago punto bajo. Ya se los vuelvo a explicar porque es un poquito enredado, pero no se preocupen, chicos, que nos va a salir muy bien. Este monedero va a llevar esta boquilla. Mañana le pegamos la boquilla, les enseño cómo un monedero que va a quedar grandecito va a llevar una boquilla tan pequeña. Esta clase se las doy mañana. Muchachos, dejen me gusta porque somos más de 240, 60 y no hay sino 40 me gusta. Acá, chicos, ese monedero va a quedar grandecito, pero va a llevar una boquilla mini y mañana les enseño cómo la pegan. Punto bajo, punto relieve, y ya les enseño cómo se hace el aumento con el punto relieve para que no se me pierdan en esa parte. Este monedero ahora para Día de Madres es pan caliente. Tienen que tener por lo menos una docena. Combinen colores. No cambien de diseño, ustedes cambien de colores. Lo pueden hacer colores tierra, lo pueden hacer colores pasteles, pueden tejerlo colores amarillos, verdes, azules. Corazones azules son espectaculares. Chicos, acá viene el punto de relieve. Acabo de hacer punto bajo encima del punto de relieve. Y acá tengo 1, 2, 3 puntos bajos rojos. Voy a hacer en este primero el punto de relieve que va acá pegado. Y como quiero que me quede en aumento, sencillo, miro acá atrás y cuento los 3. 1, 2, 3 y hago esos 3 en puntos bajos. Ahí ya me quedó como aumento porque hice el punto de atrás. 1, 2, 3.
3 puntos rojos sobre punto rojo. Y este que es el cuarto punto rojo lo hago en aumento, pero con color negro. ¿Listo? Para que respete la línea color negro. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí se entendió? Vuelvo y les muestro. Punto bajo sobre negro. 1, 2, 3 y 4. 4 puntos bajos rojos. Y acá voy a hacer punto en relieve agarrando la pestañita de acá rojita del bordecito. Listo. Y acá agarrando la pestañita del punto en relieve, empiezo a tejer punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve. Voy a terminar este y les confirmo cuántos puntos me tienen que quedar para que ustedes tengan claro eso, que sí estén haciendo el punto en aumento, porque en este caso estoy haciendo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 aumentos estoy haciendo en esta vuelta. ¿Listo? 12 aumentos. Teníamos 60 y me quedan ya 72 y en la otra vuelta creo que voy a hacer también aumento porque quiero que el monedero se vea grande. Acá termino punto bajo sobre el punto de relieve y me queda 1, 2, 3 puntos rojos que son puntos bajos. Voy a hacer mi punto en relieve acá pegadito al otro. Este es mi punto de relieve. Igual voy a tejer estos 3. 1, acá vea, bien, 1, 2 y 3 puntos bajos que quedaron sobre punto bajo rojo. Y en este punto negro hago un aumento rojo negro. De esa forma, primero no se cierra y segundo voy a cumplir con los 80 puntos, 80 y algo que quiero. No tiene que ser necesariamente exactamente los 80, pero si le hago menos, por ejemplo, lo dejo en 60, queda así súper pequeñito y no va a quedar hermoso con la boquilla. Él queda bello siempre y cuando la boquilla sea más pequeña que el monedero. Si el monedero es exactamente el mismo tamaño de la boquilla, no me convence. En este momento es casi el mismo tamaño de la boquilla, vea. La diferencia es muy poquita. Entonces, en el momento que yo esté adecuando el monedero para la boquilla, va a ser muy poquita la diferencia. Pero si yo lo hago que quede un pedazo por ahí así, sí la diferencia va a ser harta y me va a quedar espectacular. Ustedes se van a sorprender. Sigan tejiendo, muchachas. Mañana vamos a colocar la boquilla. Me quedo un punto negro y hago 1, 2, 3 y 4 puntos bajos rojo. 4 puntos bajos rojo. Y hago acá mi punto en relieve. Ahí. ¿Listo? ¿Cuántos rojos tienen que quedar? Confirmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 rojos. 17 rojos, uno negro, 17 rojos, uno negro, 17 rojos, uno negro. ¿Listo? Para que sí les quede. Y acá seguimos. Punto bajo, ¿cuánto llevamos? ¿Ya vamos a completar la hora? 15 minutos. Sí, completemos la hora, muchachas. Para que ya mañana nos quede más poquito de trabajo. Acá. Punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve. Y vuelvo a mirar acá y hago mis 4 puntos rojos. 3 que tengo, 3 puntos bajos acá atrás. 1, 2, 3. Y el cuarto punto rojo va en aumento con el negro. ¿Listo? Aquí. Un punto rojo y ahí hago un punto negro para que quede en aumento. Bastante lindo, ¿no? Y seguimos acá. Bueno, de hecho seguimos, pero mire que ya quedó como yo les decía que se cerraba. Me gusta mucho cómo se ve este diseño. Vamos a seguir en esta vuelta. Voy a hacer aumento porque siento que todavía tengo muy poquitos. Pero entonces
En este caso quedó un punto negro, lo hago con rojo. 1, 2, 3, 4. Acá me quedan 4. 5, porque tengo 1, 2, 3, 4 puntos bajos y el que hice sobre negro, 5. 5 puntos bajos y ahí voy a hacer mi aumento. En este caso no va a ser sino 8 aumentos y serán los últimos aumentos. Acá. Punto en relieve y sigue. Un punto bajo, un punto en relieve. Ya como es la última vuelta que voy a hacer en aumentos, en la otra vuelta ya empieza a cerrarse, a verse redondito, pero se va a ver muy bien. Un punto bajo, un punto en relieve, un punto bajo, un punto en relieve, acá un punto bajo, porque aquí hay un punto en relieve, por eso yo termino con el punto bajo y hago mi punto en relieve agarrando ya la pestañita roja, porque estoy trabajando sobre los rojos, y acá voy a hacer los 3 puntos, 4 puntos bajos que me quedan rojos, no, 3, me quedan solo 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Ahí hice el punto en relieve porque no me salté ningún punto rojo. Entonces sí hice el punto en relieve. Acá hago un punto negro que sí quiero que queden separados por un punto negro, no quiero que se junten. Se va a ver muy bonito porque llega el momento que el corazón se abre un poquito cuando uno abre el monedero y se ve muy lindo ese punto negro ahí. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Y acá hago uno en relieve. Listo. Y el que sigue es en relieve, entonces lo hago en punto bajo. Y el que sigue es punto en relieve. Cuando uno empieza desde cero es más fácil de entender, chicos. Yo sé que de pronto los que estén entrando ahorita dirán, eso está enredado. No, si lo empieza desde cero, lo van a entender. Si a mí me piden otro monedero de estos y los piden en otros colores, yo vuelvo y se los enseño en otros colores. No se preocupen que mientras tenga que tejer monederos, yo aprovecho todas las clases para dejarles por ahí evidencia. Y acá, punto en relieve, punto bajo y acá punto en relieve bien pegadito el punto en relieve que acabo de hacer y me quedan 3 puntos, 4 puntos rojos me quedan acá, estos 4 los hago en puntos rojos. Listo, tan sencillo como eso. 1, 2, 3, 4, porque yo lo que quiero es que los corazones se vean gordos, bien repolludos. Bien gorditos, bien bellos. Punto negro. ¿Qué me dice Eneida? Dice como lo dices. ¿Qué digo, Eneida? No, no sé, Eneida, de qué me está hablando. Patricia, voy a llegar. No sé, Eneida. Eneida, qué pena contigo. No sé qué estoy diciendo. No sé qué es lo que me dices. Acá sigo. Y de nuevo. 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Este va en relieve, pero acá agarrando esta pestañita de atrás, bueno, de abajito, que está al lado del punto de relieve, que acá ya hago punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve. Natalia, buenas noches, bienvenida Natalia. Punto bajo. Punto en relieve.
Les quiero dejar empezada esta vuelta porque es muy importante que ya se dan cuenta ustedes. Primero, no voy a hacer más aumentos. Y segundo, si no hago aumento, pues cómo voy a seguir los puntos en relieve. Es muy importante que lo entiendan. Acá, punto en relieve. Y me queda para hacer 4 puntos bajos. Espero que lo estoy buscando acá. 1, 2, 3 y 4. Y ya no hay más aumentos. No voy a hacer más aumentos, pero entonces voy a tejer un punto negro. Y acá voy a tejer punto negro sobre el color negro. 1, 2 y en este caso solamente van 3 puntos bajos. Acá tengo 4 puntos bajos rojos, pero como ya no hago relieve, ya no hago aumento, entonces este 1, 2, 3, el cuarto punto bajo lo voy a reemplazar por un punto en relieve. Entonces no tengo que tejer ese punto bajo, porque si yo lo hago, estaría haciendo aumento y no quiero más aumentos. Punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve. Ahí. Punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve. Nada más. Quiero mostrarles el otro y ya les dejo como tarea que lo terminen. Voy a marcar aquí. Aquí termino la vuelta para que ustedes no se vayan a confundir y no sigan. Aunque acá siguen simplemente puntos, punto sobre punto, pero pues obviamente respetando punto bajo, punto en relieve. Pero no, yo termino la vuelta ahí y los espero para explicarles muy bien, que les quede bien hermoso. Que este monerito es muy lindo, el solidito se sostiene así como repolludito, como no sé, todo gordito, pero es bueno que vean todo y no queden a medias. Acá tengo 1, 2, 3, 4 puntos bajos rojos. El primer punto bajo lo hago en punto en relieve. El primero. Entonces solo voy a tejer 3, no voy a tejer los 4 que les acabo de mencionar. 1, 2 y 3. Listo. Y entonces ya se van a convertir todos los puntos bajos que tengo en puntos de relieve, punto bajo, punto de relieve, pero con calmita. Si se nota ahí hasta dónde va el relieve y hasta dónde van los puntos bajos, entonces yo voy a seguir haciendo. Ya en la otra vuelta me queda 1, 2 puntos bajos, 1 en relieve. Ya en la otra vuelta queda un punto bajo, 1 en relieve. Y ya el punto que ya todos quedan en punto de relieve, punto bajo, punto de relieve. Pero eso se los muestro mañana para no hacerles la clase tan extraordinariamente larga. Miren lo grande que se ve el monedero si le colocamos la boquilla. ¿Sí ve todo el pedazo que queda sobrando? Y al terminar esta vuelta, todavía no se va a cerrar. Entonces queda un buen pedazo de la boquilla. Ahí sí vamos a cumplir con la idea de que nos quede muy lindo. Entonces, chicos, terminan esta vuelta. Les queda 3 puntos bajos y los puntos de relieve. 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Ay, en este caso queda 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá quedan 4 puntos bajos, 1 en relieve. Acá sí quedan solo 3 puntos bajos, 1 en relieve y así. ¿Listo, muchachos? Cualquier cosita, mañana nos vemos para terminar este hermoso monedero. Niña Yanú, no tenemos patrón porque como este monederito es punto en relieve y en el patrón, pues la cuadrícula no va a mostrar jamás un punto en relieve, entonces como tal, no. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Que descansen. Feliz noche y gracias por la compañía. Nos vemos mañana para